Capítulo 4. El encuentro. La llegada de los funcionarios japoneses y estadounidenses a la región del Reino de Alerbón desató nuevas oleadas de conversación más allá de la frontera. La noticia de este país no descubierto se difundió rápidamente, ya que era algo totalmente imprevisto. Sería intrigante guiar a estas naciones de nuevos conocimientos más allá de la cuarta civilización y usar al Reino de Alerbón como un trampolín hacia otros estados. No pasaría mucho tiempo antes de que algo llegara e intentara destruirlo. Desde la distancia se divisaban los muros blancos del castillo, la hierba verde que cubría sus alrededores y las murallas circundantes que lo protegían del gran más allá. Malina Rockwell, secretaria de Relaciones Internacionales, echó un vistazo al castillo antes de volverse hacia su personal. Se había sentido incómoda durante todo el viaje por no conocer a estas personas personalmente, pero también estaba emocionada. Nunca se había descrito a sí misma como aprensiva durante su mandato como embajadora de la nación. Dios mío, murmuró, esta debe ser la primera vez que experimento esta sensación de consternación hacia estas personas. Solo espero que no sea algo por lo que deba preocuparme aún más. Malina había logrado que el resto a bordo de su carruaje coincidiera con su sentir, ya que también era la primera vez que su país enfrentaba algo parecido. Bueno, esto no es algo que deba preocuparnos. Lo único que debería inquietarnos son sus requisitos previos. Dicen que la gente sencilla puede ser la más astuta. De acuerdo, respondió uno, deberíamos estar más vigilantes sobre su concentración, ya que no podríamos simplemente obligarlos a irse todavía. La ministra Malina y el resto a bordo del carruaje acordaron mantener una diplomacia más acogedora pero cautelosa hacia estos enviados de la nación desconocida en el lejano oeste. Aunque este sería un camino rocoso hacia una mayor oportunidad para su pueblo, surgía la duda de si los sueños que ella albergaba se harían realidad alguna vez. Sería una pesadilla verlo transcurrir, y ni siquiera los aliados de Alerbón podrían hacer nada para proteger a este país en su conjunto. Pero dejando eso de lado, sería grandioso ver la verdadera existencia de estos enviados. Más allá, observó a través de las cortinas del carruaje la vista de los muros del Castillo Blanco. Los guardias del palacio y los guardias reales presentes en el convoy se veían afuera, saludando con sus rifles. La bandera ondeaba bajo el cielo de la tarde, el corazón henchido de orgullo y el enfoque puesto en la misión actual. La oportunidad se presentó cuando las puertas laterales fueron abiertas grandiosamente por los mayordomos, dando paso a la entrada mientras Malina avanzaba primero, mirando hacia su derecha para observar la escena. El castillo se alzaba alto y pálido contra el cielo abierto, su piedra blanca brillaba bajo el sol, casi igualando el tono de su piel. Malina bajó del carruaje y sus subordinados la siguieron al mismo paso. Detrás de ellos, el resto del convoy se detuvo y comenzó a desembarcar. Sin demora, Malina y sus funcionarios se dirigieron al frente, donde filas de doncellas de palacio ya se habían reunido. Inclinaron sus cabezas en una reverencia rápida y elegante mientras ella pasaba. Su presencia era parte ceremonia y parte bienvenida silenciosa, mientras el grupo avanzaba hacia la gran entrada. En la última abertura, dos grandes portones crujieron al abrirse ante la mirada de Malina, revelando a dos hombres individuales que vestían prendas completamente diferentes. El diseño impecable hacía que incluso los pocos que llevaban vestimenta formal parecieran más príncipes que reyes. De pie y erguidos, esperaban su llegada. Los pines en sus cuellos mostraban las banderas que representaban, y ella pudo notar de inmediato incluso los detalles más pequeños. La bandera de franjas rojas, blancas y azules era presentada por un hombre que vestía una corbata azul. Al observarlo por completo, se notaba su cabello rubio. Nunca había visto a un hombre como él, e incluso pocos hombres dentro de Alerbón podrían competir con el atractivo del representante que estaba mirando. El resto, al igual que Malina, rápidamente tomó nota de los hombres a los que antes habían observado. Estaba vestido con la misma ropa que el hombre a su lado. A pesar de llevar una corbata roja y tener la apariencia de un hombre mayor, parecía ser más joven que el personal con el que ella trabaja en el Parlamento. Aparte de su apariencia, su comportamiento formal y acogedor la hizo sentir segura sobre la situación. Según los enviados japoneses y estadounidenses, debían sorprender al grupo que conocerían, ya que un convoy entero estaba estacionado detrás del grupo de Malina, y rápidamente se sumaron al equipo. A pesar de su vestimenta distinta, él se acercó a Malina y la saludó, levantando su mano para un apretón formal. Es un gusto verla, señora Malina. Su colega representante me informó que usted también llegaría. Un placer verlo también, señor. Señor. Embajador Johnson Rockwell, puede llamarme embajador o Sir Johnson Rockwell.
Su embajador nos visitó anteriormente y agradecemos el lugar que han dispuesto para su llegada. De inmediato, ambos terminaron rápidamente su saludo formal. El hombre al lado de Johnson dirigió su mirada hacia Malina mientras se inclinaba ante ella con respeto, revelando rápidamente su mano. «Señora Malina», exclamó él. «Soy el embajador Tenjo Makiru, representante del sol naciente de Japón, o simplemente Japón, como muchos llaman a mi país». El embajador Tenjo Makiru, según escuchó Malina al ser presentado, mostraba un respeto más formal que el embajador Johnson. Los embajadores disfrutan haciendo gala de un respeto más elocuente que el de Johnson, aunque la llegada formal de ambos para sus delegaciones demostraba que estas personas no eran bárbaros. Continuando con las presentaciones, Malina le preguntó a Johnson. «Bueno, sé que tanto usted, Sir Johnson, como Sir Tenjo se han reunido con la señora Sheridan, ¿verdad?» «Así es», respondió Johnson, «ella se unirá a nosotros en breve. Una vez que todos los que vienen tras de usted, señora Malina, bajen y se unan más tarde para cenar, tendremos que agradecer al dueño de la casa y a su personal por lo que han preparado. ¿Le gustaría acompañarnos en esta cena?» La oferta de Johnson complació a Malina. «Nos encantaría», respondió ella, mirando hacia atrás para ver al resto de los enviados bajando de sus carruajes y a unos pocos detrás de ella esperando el siguiente movimiento de sus planes para unirse a la cena con los representantes de estas naciones desconocidas. Dado que la motivación clara de estas personas aún no había sido transmitida, Malina tendría que esperar un poco antes de que la reina Savannah y la princesa Elizabeth pudieran conocer a estas personas. Mientras el tiempo avanzaba en el gran reloj detrás de ellos y muchos se alineaban en fila, el embajador Johnson y el embajador Tenjo sonrieron al darse la vuelta, con Malina siguiéndolos a su lado, tal como muchos supusieron, a 10 kilómetros de la isla de Nauru. Un día antes de la conferencia de la civilización central. 3:43 p.m. ARN Wunderle, 2-2 Escuadrón de la Flota Real. Las gotas de lluvia caían sobre la cubierta del navío, las velas ondeaban hacia el oeste siguiendo la dirección del timón y nubes oscuras interminables llenaban el cielo. No había nada que ver excepto las nubes oscuras de la tormenta que dificultaban que la tripulación llegara a la isla de Gienaro. Sin embargo, los marineros a bordo de la ARN Wunderle permanecían en calma mientras un escuadrón de más de 5 barcos en formación avanzaba bajo la precipitación. La vista desde la fuerte tormenta en el exterior mostraba que la reina Savannah estaba a salvo en sus aposentos. Apretados, pero elegantes para una noble real como ella. El movimiento constante del barco era una necesidad, pero no le molestaba. Escribía una carta para enviar de vuelta al Palacio Real, iluminada solo por una luz amarilla, mientras la sensación de náuseas por el oleaje convertía el viaje en todo un desafío para la reina. Terminó el borrador de la misiva con el sello del escudo de la reina en la cubierta. La cera roja fue marcada inmediatamente con este detalle, indicando que provenía de la propia monarca. Se levantó y le entregó la carta al marinero. «Entregue esto al mensajero». El marinero asintió antes de entregarle a ella otra carta, mientras Savannah observaba para ver si provenía del Ministerio de Asuntos Exteriores. «Mis disculpas, Su Alteza, estaba esperando a que apareciera antes de llamar a su puerta». La reina Savannah lo comprendió. Tomando la carta de manos del marinero, regresó al interior y cerró la puerta una vez más, mientras colocaba el sobre la mesa, no sin antes prepararse un poco de té para el viaje de esta tarde. Mientras preparaba la infusión, la reina se preguntaba sobre la situación actual en Soyan, sabiendo que, sin su presencia para tomar el control de la tarea de recibir al objeto volador desconocido, obtener inteligencia a esta distancia sería un problema. Lejos de su hogar, no era lo ideal, pero confiaba en que sus ministros harían todo lo posible por mantener el orden. Finalmente, el silbido de la tetera puso fin a sus pensamientos interminables mientras se acercaba a servir el té en su taza. Al dejar el té junto a la carta, tomó un sorbo para examinar 2 sobres, uno del Parlamento oficial y otro del representante del Imperio Artesiano. ¿El Imperio Artesiano? Parecía que querían algo. Nunca había recibido una carta de sus representantes o, peor aún, nunca había recibido nada que no fuera del príncipe Gourmet, el actual rey del Imperio Artesiano. Echó un primer vistazo a la carta enviada por el Parlamento y notó que Sheridan tenía algo que informar. Sus ojos confirmaron que era de la propia Sheridan. Su Majestad. Previamente hemos hecho contacto con el objeto volador desconocido que aterrizó en la base aérea cercana sin que se presentara ningún problema, y nos gustaría informarle que dentro de los objetos voladores se encontraban individuos que partieron en busca de nuestra nación.
Son representantes de las naciones que llaman Japón y los Estados Unidos de América, pues vieron en nuestra nación muchas oportunidades y esa fue la razón principal de su llegada a esta tierra sin pedir nada a cambio. Con esto, Su Majestad, yo, Sheridan, asumiré la responsabilidad y continuaré las conversaciones con estos dos embajadores. Cuídese mucho, Su Majestad, en la conferencia. Suspirando con alivio, Savannah se sintió al menos feliz de saber que no era algo peor y comprendió que esto era algo mucho más grande de lo que se podía aprender con las historias sobre las naciones desconocidas de las que sus ancestros hablaron tantas veces. Gente de más allá ayudando a los débiles en este mundo cruel. Lo creyera o no, se preguntaba qué harían una vez que regresaran. Lo ideal sería llevar las conversaciones a un punto en el que Alerbón fuera capaz de industrializarse aún más. Continuando, miró la segunda carta del Imperio Artesiano. Parecía ser del antiguo embajador que dejó Alerbón 5 años atrás, y se preguntó por qué enviaría una carta ahora, a pesar de no haber estado en contacto desde la gran purga realizada por el príncipe Gourmet. También notó que la carta tenía detalles más definidos y la marca del estatus real significaba su importancia, lo que hizo que Savannah dudara antes de leerla. Sin embargo, entendía que era algo importante, aunque probablemente relacionado con el matrimonio entre Gourmet y su única hija, algo que ella no estaba dispuesta a aceptar. Miró más de cerca. Su Majestad, Reina Savannah. Envío esta carta para que sepa que aprecio la colaboración entre nuestras dos fuerzas antes de que el príncipe Gourmet tomara control sobre el Parlamento. Por mi parte, fui considerado un Judas político y le envío esta carta como advertencia por la tormenta que azotará la capital, Soyan. Es probable que yo no sobreviva, ya que el príncipe Gourmet estaba enfurecido por mis fracasos al no tener la capacidad de concertar la unión entre el príncipe y su hija. Esa es la razón de la partida de todos mis representantes que alguna vez residieron en la capital. Con esto le doy mi bendición y le digo que se asegure de mantener a su hija a salvo, ya que al momento de escribir esto es muy probable que el Imperio Artesiano invada Alerbón en 2 meses o incluso ahora. La carta de advertencia final es algo que ella ya anticipaba del antiguo embajador. Pobre bastardo, probablemente ya esté muerto, pensó, dejando la carta tras haber sido enviada a este barco con las advertencias que revelaban el verdadero alcance de la situación entre ambas naciones. Sería ideal establecer un pacto militar mutuo con los embajadores que llegaron a su nación e incrementar sus tecnologías militares. Sí, era lo ideal, sabiendo que las posibilidades que ofrecía esta gente les darían una visión clara de sus dificultades en asuntos exteriores y evitarían que su pequeña nación fuera invadida. Suponiendo que procedieran a hacerlo, con eso en mente, miró hacia la cubierta y redactó un borrador para responder a la solicitud y disuadir cualquier problema entre Alerbón y estos embajadores. En unas pocas horas llegaría a la conferencia, notando que las aguas se volvían más tranquilas con el paso del tiempo, viendo que un cambio aparecería en el horizonte. Antiguo mar de Japón, a 23 kilómetros de Japón, JS Shimakaze, desplazado del 3. Escuadrón de destructores antisubmarinos. 15-24 horas. Contacto. 1. Después de exactamente un mes de espera en silencio, la marina japonesa se regocijó al ser liberada de su restricción, mientras planeaban movimientos alrededor de la región circundante cerca de Alberón. Dado que las conversaciones con el gobierno de Alberón con respecto a la convergencia de las aguas territoriales de Japón con las suyas finalmente han concluido por ambas partes, muchas embarcaciones japonesas, grandes y pequeñas, navegan libremente por aguas niponas. Una de ellas es el JN Shimakaze, un buque de entrenamiento desplegado junto a sus hermanas de la 3 Fuerza de Tarea de Portaaviones. El capitán Itami Yoshi permanecía en silencio en el puente del Shimakaze. Mientras se adentraban con paso firme en el océano, contemplaban las hermosas olas y las aguas relucientes bajo el sol. Los barcos de la 3 Fuerza de Tarea de Portaaviones los acompañaban, incluyendo su buque insignia, el JS Kaga, el segundo barco de la clase de portahelicópteros Izumo. Se tomó un tiempo para barajar los documentos que cubrían los paneles de control a su lado, revisando cada pieza de información, vital para su misión actual y su obligación en el mar. Se dirigió a su oficial ejecutiva, Sho, una mujer de unos 45 años. Ella también estaba absorta por la vista frente a ellos. Para no arruinarle el momento, le tocó ligeramente el hombro, desviando su atención de la ventana. ¿Sí, capitán?, preguntó la Sho. Itami suspiró. Operar a ciegas aquí fuera está empezando a agotarme. La mayoría de nuestros sistemas de GPS y de guía están apagados o no son fiables. No hay mucho que podamos hacer al respecto, respondió la Sho.
Desde el evento de transferencia, la mitad de la red ha muerto. Trabajamos con lo que tenemos, añadió él encogiéndose de hombros. Sí, murmuró Itami, devolviendo el gesto. Supongo que sí. La Sho cambió de tema discretamente. Dígame, escuché que las nuevas políticas de Takahashi nos pondrán en una posición ligeramente mejor que la que tiene América actualmente. Itami dijo, esas son grandes noticias. Pero, ¿qué hay del efecto de las políticas en el ejército? Ya pasamos por suficientes recortes y cancelaciones de proyectos en 2016 desde que él asumió el cargo. La Sho comprendía las reacciones de Itami ante las nuevas regulaciones y reformas de Takahashi. Era muy consciente de que Itami llevaba 30 años en la marina, ascendiendo por los rangos. Tenía la impresión de que esto era algo personal para el propio capitán, quien vio crecer a la armada y al ejército frente a él. Aprender los entresijos de la alta jerarquía militar no era tarea fácil. He visto a innumerables políticos ir y venir con promesas de mejorar nuestras capacidades y modernizar la forma en que respondemos a los cambios globales en los conflictos. Pero siempre termina siendo un engaño, dijo Itami. ¿Cree que Takahashi pueda lograrlo? Digo que, si fue capaz de evitar que nuestro país cayera en la hambruna y el caos, entonces mis esperanzas son altas, dijo Itami mientras volvía a mirar el mar frente a él. Capitán, el ZIC informa 3 contactos de superficie en demora 227, distancia 14 kilómetros. Gritó la Sho, con los ojos fijos en la pantalla de combate. ¿14 kilómetros? ¿Eso significa que recuperamos el radar? Preguntó el capitán Itami, girándose bruscamente hacia la consola. Afirmativo, señor. El SPS-49 acaba de volver a estar en línea, parece una señal estable. Objetivos confirmados tanto en radar como en ESM. Bien. Timón, mantenga el rumbo actual. Combate, clasifiquen esos contactos, denme identificación y nivel de amenaza lo antes posible. El capitán Itami se acercó al teniente, entrecerrando los ojos mientras escaneaba la pantalla principal del Centro de Información de Combate, CIC. Por primera vez en horas, los suministros de datos de radar y satélite funcionaban correctamente. La pantalla volvía a estar viva. Los datos de seguimiento en tiempo real pintaban las aguas circundantes con contactos, códigos de identificación y vectores de movimiento. Itami señaló la pantalla. ¿Cuándo volvió a estar en línea esto? El teniente se giró, todavía asimilando el momento. Hace apenas unos minutos, señor. Itami asintió lentamente, luego señaló los puntos sin marcar. ¿Y esos? Contactos de superficie no identificados. Movimiento lento. Sin desviación de rumbo hasta ahora. Sin emisiones electrónicas. Pero han cruzado nuestra zona económica exclusiva. La expresión de Itami se endureció. Entendido. Transmitan esto al resto del grupo de tarea. Los quiero en alerta. Si se acercan más, interceptamos. Entendido, capitán. El teniente se giró y se movió rápidamente hacia la consola de comunicaciones, donde un grupo de marineros ya observaba cómo se desarrollaba la situación. El capitán avanzó hacia la parte delantera del puente, sus pasos resonando ligeramente sobre la cubierta. Su oficial ejecutiva, una mujer calmada y compuesta de unos 30 años, se puso a su paso. Sin girarse, él emitió la siguiente orden. Sho, use las comunicaciones. Informe a la flota que nuestra suite de radar está operativa y que hemos detectado 3 contactos de superficie entrantes. No identificados. Demora 227, distancia 4 kilómetros. Asegúrese de que estén en alerta total y listos para la interceptación. Sí, señor. La Sho asintió con firmeza antes de dirigirse a la estación de comunicaciones del puente. Itami se dirigió al timonel, que ya esperaba a los controles con las manos listas. Llévenos a babor, rumbo estable 210. No esperemos a que toquen a la puerta. Recibido, capitán. Girando a 210, respondió el timonel, moviendo sus manos con rapidez sobre la consola mientras el barco comenzaba a ajustar su rumbo. Fin del capítulo 4. El link a la historia del autor estará en la descripción.